Buenos días nuevamente. Estamos en nuestra semana de estudiar la importancia de leer la palabra de Dios, de lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. En esta mañana, pues, hacer un comentario o una introducción, quizás aclarando de que le pidamos a Dios que nos ayude a no ver esto como una obligación. Cuando nosotros vemos las cosas como obligación, nos imponemos una ley, creo que se pierde el sentido. Porque si yo voy a la palabra de Dios y la leo por cumplir, voy a llegar, me voy a sentar, voy a leer 1, 2, 3 capítulos y me voy a quedar satisfecha que ya cumplí. Pero la pregunta es, ¿aprendí algo? ¿Medité en algo? ¿Me habló Dios en algo? Entonces, esto de leer la palabra de Dios realmente es algo espiritual que podemos hacer, debemos hacer y tenemos que hacer con la guía del Espíritu Santo. No quiero dejar de mencionar algo tan importante que cuando vayamos a leer la palabra de Dios, oremos para que sea Dios quien nos hable, para que sea un momento de intimidad con Dios, para que sea algo espiritual. Como les digo, yo me puedo sentar a leer 1, 2, 3, 4 capítulos, no sé, un versículo, pero así como llegué, así salí. La idea de leer la palabra de Dios es de conocer lo que Dios quiere para mí, lo que tiene para mí. Ahora, yo no puedo vivir la vida, si digo que soy una mujer cristiana, no puedo vivir la vida sin leer la palabra de Dios, porque entonces es vivir bajo mis propios términos. Conozco a una persona que en su WhatsApp tiene un lema que dice: éxito es vivir bajo tus propios términos. Y yo le contradeciría, pero totalmente, y pusiera: fracaso es vivir bajo tus propios términos. ¿Y por qué es eso? Bueno, la Biblia dice en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si yo vivo bajo mis propios términos, es vivir bajo lo que dicta mi corazón. Hay frases, hay eslogan humanistas donde dice: cree en ti, sigue tu corazón. Y yo creo que si vemos estos versículos, de este versículo que dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón y perverso, imagínense a dónde me va a llevar mi corazón. O sea, mi corazón es malo, es lleno de pecado. Necesito de la intervención divina de la palabra de Dios para que me oriente, para que me encamine. En esta mañana vamos a leer una parte, unos versículos del capítulo más grande de la Biblia, más grande en número de versículos, y es el Salmo 119. El Salmo 19 se caracteriza por eso, es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y tiene muchas características peculiares. Es un salmo maravilloso, pero una de las características peculiares es que a excepción de los versículos 90, 121, 122 y 132, a excepción de esos versículos, los demás todos mencionan la palabra de Dios bajo diferentes nombres, como por ejemplo estatutos, preceptos, enseñanzas, caminos, mandamientos, palabras, ordenanzas. Esas son algunas palabras que ocupa el salmista David para referirse a la palabra de Dios. Entonces, no hay otro pasaje más maravilloso o más oportuno de estudiar en esta semana. Vamos a estar tocando algunos versículos del Salmo 119
porque en ese salmo se describe lo que es la palabra de Dios. Este salmo lo escribió el rey David. Se cree que lo escribió después de que se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé. Y vemos a un hombre quebrantado, arrepentido de haber dejado por algún tiempo a su Dios, pero con una característica, con una búsqueda de ese mismo Dios, que un tiempo él había tenido una comunión perfecta con él, pero que por el pecado él se había alejado, pero ahora estaba volviendo a él. Es interesante saber eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, obviamente todos pecamos, dice la Biblia que todos pecamos, que no hay ni uno justo, pero que todos necesitamos de volver a esa comunión con Dios. Y quizás estamos como el salmista David, quizás hemos estado lejos, quizás hemos estado apáticas, quizás hemos estado ocupadas, quizás hemos estado atendiendo otras cosas, pero volvamos a la palabra de Dios. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Vamos al Salmo 119. Otra de las características que tiene este salmo es que está dividida en porciones de 8 versículos. Y el número 8 tiene un significado especial en la Biblia, y es que significa nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Dios es tan maravilloso, tan amoroso, tan bondadoso, que si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos pecado, Él nos da la oportunidad de volver a comenzar. Y pues estas porciones, si ustedes tienen sus Biblias, van a ver que están separados de 8 en 8 versículos, ¿verdad? Dándonos la idea, la enseñanza de un nuevo comienzo. Ok, hasta ayer pasó no sé qué cosas en nuestra vida, pero ahora tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente. Leamos lo que dice el Salmo 119, el versículo del 1 al 8. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Si se fijan, ahí está hablando la ley de Jehová, obviamente la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o sea, que guardemos esa palabra de Dios. Lo ha encargado el Señor. Ojalá, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Aquí vemos una descripción de lo que es la palabra de Dios. Como les decía al principio en la introducción, la palabra de Dios se refiere cuando está diciendo tus estatutos, tus mandamientos, tus caminos. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 1? Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué significa bienaventurados? 3 veces feliz o 3 veces dichosos. Ahora, ¿cómo vamos a andar nosotros en los caminos de Dios si no los conocemos? Si no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Dice: bienaventurados, el versículo 2, los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Entonces es importante. ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Porque allí están esos testimonios, allí están esos estatutos, ahí están esos mandamientos.
A veces podríamos pecar de ignorantes porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien está comenzando en su relación con el Señor y me está escuchando, yo la felicito y la animo a que desde sus inicios su baluarte, su escudo, como le dijera, su distintivo sea que usted sea una mujer que medita en la palabra de Dios, que permanece en ella, que está apartando desde el primer día, aunque sea una porción de su tiempo, para leer la palabra de Dios. Y si las otras mujeres que están en este grupo y que ya tenemos ratitos de estar caminando en el Señor, las animo a que si no lo hemos estado haciendo, porque yo sé que todas en algún momento a veces tenemos nuestros altos y bajos. Sería mentira, o por lo menos de parte mía, decirles, no, yo desde que conocí al Señor me he metido en la palabra, he estudiado, he meditado en ella. No ha sido así, por lo menos en mi caso. Dios me ha dado buenas lecciones que me han llevado a entender que separada de Él nada puedo hacer, como dice San Juan 15:5. Entonces, por eso he entendido la importancia de la palabra de Dios, porque han habido épocas donde yo me he creído autosuficiente y he vivido mi vida bajo mis propios criterios, como lo que decíamos al principio, y he fracasado. Y gracias a Dios por esos fracasos, porque esos fracasos son los que le enseñan a uno a volver a los principios, a volver a la palabra de Dios. Pero porque Dios nos ama, por eso lo hace, ¿verdad? No por fregarnos, no por arruinarnos la vida, al contrario, por arreglarnos la vida, para arreglarnos la vida. Dice el salmista en el versículo 3, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, el hecho de andar en el camino de Dios nos aparta de iniquidad. ¿Por qué? Porque nos enseña qué es lo que Dios quiere. Si antes no lo sabíamos o antes hacíamos algunas cosas porque no conocíamos la palabra de Dios, pero de repente vamos a su palabra y nos damos cuenta que quizás lo que era un hábito en mí no le agrada a Dios. Entonces ya ahí Dios me está enseñando, ordenando mis caminos. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, muy guardados. Yo me pongo a pensar en nosotras como mujeres, ¿verdad? Que andamos guardando las cosas en la casa, pero hay cosas que las tenemos muy guardadas. ¿Y por qué muy guardadas? No muy guardadas para no verlas, sino que muy guardadas por el valor, porque son un tesoro. Entonces tenemos que guardarlas muy dentro de nosotros para andarlas ahí como nuestro tesoro. Dice el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces dicen, mire, esto es como una promesa del versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no atendemos a sus mandamientos vamos a ser avergonzadas. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas que Dios no quiere que nos metamos en problemas. Pero por desconocer y por no guardar la palabra de Dios, nos vamos a ir a dar en la frente, ¿verdad? Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Créanme que a veces Dios nos lleva por momentos donde nos enseña. Algunas veces quizás tiene que ocupar su varita y darnos un par de toquecitos. Pero de verdad, cuando aprendemos esas lecciones, si es que nuestra alabanza ya no es una alabanza religiosa para Dios, un repetir, sí, Señor, te doy gracias, una oración repetitiva. Es una alabanza de corazón, porque dice aquí en el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y el 8 dice,
tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es una súplica del salmista, haciéndole una promesa a Dios que va a guardar sus estatutos y le pide que no lo deje enteramente. ¿Ustedes creen que Dios nos deja enteramente? No, claro que no, si no, no estaríamos aquí. Pero ¿a dónde reforzamos ese concepto de Dios? A través de meditar en su palabra. Imagínense, hemos leído rápidamente 8 versículos. ¿Y cuánto tesoro hay ahí en esos 8 versículos? Esa es la importancia de leer la palabra de Dios. Yo deseo que este día podamos regresar individualmente a estos 8 versículos y nos metamos, meditemos en ellos, los escudriñemos, los subrayemos si tenemos Biblia. Si no la tenemos y hemos descargado la Biblia en el celular, que la transcribamos, porque de esa forma se nos queda más en nuestra memoria, y que la meditemos y vamos a saber que Dios no nos deja enteramente. Que Dios le bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones a cada una.